Todas estas situaciones que estamos viviendo nos llevan a reflexionar sobre muchas circunstancias de nuestra vida. Y a veces es necesario que pasen algunas cosas para darse cuenta que muchas veces ya uno no puede ni caminar en su casa ni en el cuarto donde uno descansa. ¿Por qué? Porque está lleno de un montón de cosas. Usted coloca cajas en la sala, en su cuarto ya no le cabe un libro más o cosas. Y cuando uno a ratos se pregunta por qué como que esa situación que uno no se siente como contento, ¿no? Como que uno no siente como la libertad de poderse mover dentro de su casa y de pronto le parece que su casa o su cuarto, sin ser pequeño, le parece que ya como que no cabemos. Y empieza uno a darse cuenta y a mirar y empieza uno a darse cuenta que hay muchas cosas que sobran. O sea, que hay muchos muebles, hay muchos electrodomésticos, hay ropa, hay un montón de cosas que ya no la usamos hace mucho tiempo, pero que la tenemos y que realmente no nos permiten desplazarnos libremente. Y nos sentimos como que cada día estamos como más constreñidos. Y entonces uno se pone a mirar. Yo les contaba que en este mes pasado, el mes de febrero, por diferentes circunstancias, eh, sentí como que me paralizaba, o sea que no me sentía con toda la libertad del caso. Y también una serie de noticias que sucedieron. Y finalmente uno siente que como que no quería salir de la casa, me dio por eh, como alguna especie como de parálisis, y por eso es que nació el tema de la parálisis, el tema de la decepción. Además, el ayudante se enfermó. Y entonces una de las cosas que yo pude darme cuenta, empecé yo a mirar, oiga, hace un tiempo hemos querido hacer una reorganización de, de aquí del apartamento. Hemos dicho que vamos a sacar unas cosas de un lugar, de un balcón que hay allá, pasar unos muebles y unos computadores para ese sitio y que quede como más, haya más libertad de espacio. Y efectivamente así lo hicimos. Sí, o sea, votamos, entonces como dicen en Santander, me aperé un poco de bolsas y bolsas grandes y unos costales. Y inicialmente empecé como a mirar y votar, a mirar y votar. Sí. Pero después de un rato dije, no, esto ya no se puede porque si me pongo a mirar y a votar cada papel, pues definitivamente esto va a ser, o sea, no termina uno y posiblemente hasta se arrepiente. Entonces cogí todo y empecé y empezó primera bolsa, segunda bolsa, tercera bolsa, desocupé el balconcito, trasladé el mueble, trasladé unas impresoras, el computador, desocupé la zona del comedor, lo ubicamos como debe haber quedado desde un principio porque eso era zona de comedor, computador, no, eso era terrible. Y quedó un espacio grandísimo, eso se ve inmenso. Adicionalmente, por cuestiones de un daño que se presentó en el televisor, pues tuvimos que comprar uno nuevo. Se dañó, una cuestión tecnológica. Ya no tenía unos problemas técnicos, entonces compramos uno nuevo. Bueno, compremos uno nuevo. Sí, ya obligados. Entonces compramos el nuevo. Pero bueno, ¿cómo hacemos con el nuevo? No, toca comprarle una estructura especial para colgarlo y tal. Y entonces dijimos, no, pero este mueble donde estaba el anterior sobra, este ocupa mucho espacio. Compremos un soportico que vende muy elegante, con una cosita así de vidrio, pequeñita, y para colocar ahí el codificador. Y también eso quedó un espacio inmenso. Y empieza a darse uno cuenta que por algunas circunstancias nuestra vida se parece como al lugar donde vivimos. Uno empieza a llenar
de cosas, la sala, el comedor, las habitaciones, y cuando usted se da cuenta es que ya no cabe, toca pasar desde lado, ¿sí? Y se pelea con el televisor porque se le va la señal. Y así con todo. Y el día que se le quema algo se pone bravísimo. Y lo que yo entendí, porque yo empecé una campaña agresiva de decir, bueno, vamos a ver qué es lo que nos sirve. Y inclusive una de las cosas que yo le dije a mi esposa es, yo no quiero, o sea, yo estoy en esta campaña y no quiero que me diga nada. Libros, no sé qué, los metí. Venga, el muchacho del edificio, venga, baja estos libros, etcétera. Ya está pendiente, ya tengo, imagínense, hice una botazón como de 10 bolsas grandes de cosas, electrodomésticos viejos que no se usaban, pero que estaban ahí, que fueron cambiados. Tengo pendiente de botar un montón de ollas de la cocina. Sí, que no las, o sea, yo soy el cocinero 2, porque mi esposa es la cocinera 1, yo soy el cocinero 2, suplente. Entonces yo sé qué usamos y qué no usamos. Y la verdad es que hay muchas cosas que no se usan. Y ese tiempo de parálisis me llevó a eso. Que a ratos uno vive mal, porque uno mismo va acumulando cosas para sentirse uno mal. Y en la vida personal pasan cosas iguales, pasan cosas parecidas, porque uno guarda, uno dice que ya se deshizo de algunas cosas, de recuerdos, experiencias, sucesos, eventos del pasado. Uno dice que ya ciertamente, uno constantemente dice, ya eso quedó atrás, ciertamente. Repite uno lo que dice el apóstol Pablo y me proyecto hacia lo que está nuevo. Es un poco difícil, o por decir, no es fácil, uno proyectarse a lo que está adelante cuando uno tiene una cola inmensa ahí, ¿sí? Uno parece una iguana, con una cola, un animal simpático, para no decir que un diablo, sí, una iguana, y es difícil, ¿no? Con esa cola, porque todo el mundo, usted quiere andar y entonces le dan por pisarle la cola. Y así, entonces uno empieza a darse cuenta que hay muchas cosas que uno debe entrar a definir en qué momento uno logra dejarlas ciertamente atrás. ¿Cómo sabe uno? Porque es que no son nuevas. Tal como le decía, yo ya tenía el proyecto de trasladar, de limpiar el balconcito para trasladar todo lo que eran los equipos de cómputo, impresoras y eso a ese sitio. ¿Sí? Porque donde estaban realmente ocupaban medio espacio del comedor y se veía horrible. Usted entraba ahí de una vez, eso muy feo. Entonces eso lleva varios años. Entonces, muchas cosas que uno tiene en la vida llevan varios años ahí esperando que yo tome la decisión de definitivamente decir, esto ya no va más conmigo porque soy yo, es mi vida y son cosas que yo tengo que entrar a definir si me sirven o no. Y obviamente todo se pega, ¿sí? Todo se pega. Y yo les decía algo bien importante que yo quiero compartirles de la vivencia que viví. Una de las cosas que entendí es que no necesariamente porque uno haga cosas para Dios, está haciendo lo que le agrada a Dios. La gente llega y le pregunta, ¿y usted qué está haciendo? No, estoy haciendo aquí, estoy trabajando en la obra del Señor. Estoy aquí limpiando el templo. No estoy diciendo que no vengan a limpiarlo. Entonces la persona viene y ¿sí? Bueno, yo sé que algunos vienen a limpiar, los otros ya no volvieron a limpiarlo. Entonces, eso es mucha obra para el Señor. Y así una serie de cosas. Es que esto me lo direccionó el Señor. Y uno se empieza a dar cuenta que no necesariamente porque tú hagas una serie de cosas, cambiar el techo, cambiar las láminas, arreglar las paredes, las humedades, etcétera, es que usted está haciendo cosas para el Señor, está haciendo cosas para la planta física, el edificio. Pero no son para el Señor, porque el Señor, y usted en esas cosas le da porque usted ya se dedica a eso y por allá no vuelve a orar nada, o sus oraciones son,
Padre, encomiendo en tus manos este día. Amén. Está más rápido que el minuto de Dios. Entonces, termina usted. O le da por colocar ahí un poco de canciones a estorbar ahí, porque la verdad usted no está ahí. Las canciones están ahí, pero usted no está ahí. Entonces, es una cosa donde el Señor le dice a uno, bueno, es buena la acción, pero también es buena la oración. Hay que hacer un equilibrio entre la oración y la acción. A veces nos dedicamos simplemente a acción, a trabajar, y oramos muy poquito, o algunos oran mucho, pero hacen poco. Entonces, el equilibrio es una cosa que el Señor me decía en este tiempo. Eso es lo primero. Lo segundo que entendí es que hay muchas cosas, o sea, que nosotros no podemos proyectarnos hacia adelante si seguimos con todo un montón de cosas atrás. ¿Sí? No sé si ustedes notaron que el sonido que tiene la planta y los baffles, la planta, no es un sonido apropiado. Alguien dirá, sí, es que le falta mantenimiento, tiene polvo, etcétera, etcétera. Sí, pero ya existe un problema tecnológico. O sea, si nosotros seguimos, yo le dije a Jorge, no, vamos a llamar al señor que le hace mantenimiento. Y le dije, ¿para qué? Lo que necesitamos es comprar una planta nueva. ¿Por qué? Porque es que esta planta nueva tiene un montón de cosas que son de hace 12 años, 10 años, 12 años, que en 12 años ahorita hay que la toma tal, que el enchufle tal, que no sé qué. Entonces no tiene sentido. De hecho, la planta de Bucaramanga es diferentísima a esta y tiene como 4 años más o menos, que también está para cambiar. De hecho, hay una obsolescencia en algunas cosas que lo que le están diciendo es que hay que tener algo nuevo. O sea, si a usted le quemó el televisor, no se ponga bravo. Se le quemó la nevera, no se le ponga bravo. Lo que le está diciendo las cosas, no el Señor, es que todo tiene una obsolescencia en cuanto a ese tipo de aparatos. Uno también tiene una obsolescencia. Y si uno no se renueva, pues uno se va volviendo obsoleto hasta en la forma de pensar. Por eso la palabra dice que no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, es muy importante. Una de las cosas que yo, cuando estaba haciendo este tema, hay un diseño de Dios. Dice que Dios es un Dios de diseños. Hay un diseño de Dios que es claro en la palabra de Dios y que uno tiene que entenderlo. Pero el hecho de que hay que entenderlo porque es demasiado claro. Pero si no funciona en uno, entonces uno tiene que mirar qué es lo que está pasando. Un diseño claro del Señor para todos sus hijos, para todos nosotros, es que nosotros estemos en la multiplicación y la expansión. Entonces empieza un concepto bien importante. Y arranca con uno. Porque la palabra del Señor dice, dentro de ese concepto, dice que este es un concepto que es completamente dinámico y que obviamente está asociado con la palabra marchar. Yo no puedo marchar o proyectarme hacia adelante si tengo un montón de cosas atrás, un montón de anclas, un montón de cacharros colgados a mí, y que no, es que esto de pronto me sirve más adelante, es que esto no. De hecho, pues uno puede marchar mejor solo. Entonces, cada cual empieza uno a mirar. Entonces, uno empieza a mirar que hay un diseño de Dios que dice claramente, dice, fructificar, ser fecundos, dice otra versión. Si somos fructíferos y fecundos, vamos a empezar a multiplicarnos. Entonces empezamos a hacer más. Y con el objeto de llenar la tierra y administrarla. Uno de los conceptos más importantes, por eso es que es muy importante seguir el orden. Obviamente, si lo sabemos llevar y finalmente lo sabemos administrar, pues obviamente uno va a poder ver la multiplicación y va a poder ver la expansión. O sea, uno lo va a ver claramente. O sea, y así se debe ser en todos los aspectos de su vida.
en todos, ¿sí? En todos. Eso no quiere decir que si usted hoy, 6 de marzo del 2021, de pronto no está fluyendo en este diseño, no quiere decirte que mañana no fluya. O sea, las cosas con Dios son dinámicas. Alguien nos ha hecho creer que si no fluyen es porque estamos de pronto, no sé, estamos mal con Dios. Puede ser que estemos mal con Dios, pero mañana podemos estar bien. O sea, Dios no es un Dios de rencores, no es un Dios de odios, sino es un Dios de perdón. Entonces, si uno lo entiende, dice, sí, ¿verdad? ¿Sí? Porque es que a uno le han metido un poco de cosas ahí. Ah, no, los que andan en maldición con Dios son otros. Los que están en contra del Señor. Nosotros no estamos en contra de Dios. De pronto podemos ser un poquitín desobedientes, pero no. Entonces, uno entiende. Si eso no está funcionando hoy, puede empezar a funcionar. Y yo lo puedo decir digamos, ser un testimonio de eso a través de lo que ha venido pasando en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en mis nietos. Uno puede ver eso, lo puede ver poco a poco. Y obviamente uno entiende pues que esto no, hace varios años no funcionaba. A lo mejor uno quiso hacerlo funcionar a la brava y se necesitaba era que interviniera el más grande, porque es que uno a ratos quiere todo ahí como a la bravota. Entonces claramente eso está ahí. Si eso no está fluyendo hoy, tampoco no caiga en profunda angustia. Ay, no, el pastor dijo que tal cosa y si no, no. Porque como les digo, si hoy no está fluyendo, de pronto en el caudal que debe fluir, posiblemente mañana empiece a fluir. Eso es como cuando hay una filtración, empieza con una gotica y termina con un chorro y tumba lo que sea. Entonces, para entenderlo. Lo segundo, en Isaías 54, versículo 2, dice la palabra, ensancha, amplía, extiende el espacio de tu carpa, de tu tienda, despliega las cortinas de tu morada, no te limites. O sea, ya uno está en el Señor. El que no está, pues no lo entiende. Nosotros sí estamos. Dice, no te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Clava bien las estacas. Este es un concepto muy importante porque a ratos, pues, a uno le da por ensancharse ahí y obviamente se le olvida la última parte que es refuerza tus estacas. Clava muy bien tus estacas. Porque si yo hago un ensanchamiento de una carpa y no aseguro bien las estacas, pues se sueltan y termino con todo vuelto nada, todo desbaratado. Así de simple. Entonces aquí hay un concepto que yo le dije a alguien y hoy en día, a raíz de estas cuarentenas, uno se da cuenta de que hay cosas que uno realmente o sea, no tiene en cuenta ni la palabra, de pronto no tiene en cuenta como realmente, como la opinión de Dios desde el concepto de lo que Él piensa y la forma como Él hace las cosas. Entonces uno se equivoca. Es como la persona que tiene como y entonces compra una casa de 6 habitaciones porque se casó y entonces va a tener 4 hijos, entonces 5 hijos va a tener, entonces ahí completa cada hijo en su habitación. Y resulta que no tiene sino uno. Y le quedó media casa desocupada. Entonces uno tiene que en eso tener como, o sea, ¿qué es lo que Dios le muestra? ¿Qué es lo que Dios quiere? Para uno poderlo entender. Porque al rato el tema no es ensanchar como caiga. No. Por eso es que uno tiene la oportunidad de hacer una revisión de todas y cada una de las cosas que uno hace para uno poder uno ajustarse en el futuro o hacer las modificaciones que Dios le muestre. Lo importante es que eso está todo dentro del diseño de Dios de la multiplicación y de la expansión. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque es que Dios necesita que el reino de los cielos se extienda. Dice que es muy grande, lo dilatado de su imperio. Dice, lo dilatado de su imperio. Es muy grande, necesita que el reino de los cielos se extienda. Pero nosotros tenemos que entender 2 cosas sobre esa extensión o expansión del reino de los cielos y la partecita que nos corresponde a nosotros. O sea, el reino de los cielos necesita de cada partecita, de cada uno de nosotros, para que se crezca, ¿sí? Entonces, tú te casas, tienes unos hijos,
Entonces, una partecita, usted otro, todo eso se van pegando y el reino de los cielos va creciendo en su expansión. Entonces, uno tiene que revisar la expansión individual porque tenemos que tener en cuenta que la expansión no viene cuando nosotros no vamos más allá de nosotros mismos. Entonces, aquí hay que romper algo muy importante en nosotros. Es que, y yo lo he repetido porque, pues, desafortunadamente uno cayó en este error, ¿sí? Y obviamente hoy a uno nadie le dijo, oiga, hay una de las cosas que yo he visto en mi vida, es que desafortunadamente uno, sí, tuvo unos padres que estuvieron pendientes, etcétera, un montón de cosas. Uno tuvo pastores en las iglesias donde estuvo, pero realmente no tuvo una persona que lo orientara. Entonces uno cometió todos los errores que quiso. O sea, así de simple. ¿Por qué? Porque no hay, o sea, eso es una cosa bien importante. Los padres deben ser unos tutores muy buenos, unos orientadores excelentes, unos formadores excepcionales. Los pastores igual, ¿sí? Pero eso no hay. O sea, hay una serie de cosas que tienen que ver cada cual con su cuento. Aquí la responsabilidad, la provisión, etcétera, sí, pero es que usted, con respecto a lo que yo voy a hacer en la vida, no me está dando los parámetros. Uno lo entiende después. Entonces, a uno realmente le tocó aprender todas en su vida, le tocó aprender todas las experiencias de su vida, le tocó a punta de su propio cuero. Y la verdad es que así no es. O sea, no necesita uno meter la mano a la candela para saber que quema. Eso no se necesita. Y de hecho, una de las cosas tremendas que sucede en el mundo hoy y que tiene a más de uno parado o anclado, es que está probando en su propio cuero, ¿cierto? Que la marihuana hace daño, que la etcétera, todo lo que tú quieras. O sea, la gente está, porque ese es el concepto que la gente tiene de manejar de pronto su libertad. Entonces, lo primero que tiene uno que entender es que la expansión viene cuando vamos más allá de nosotros mismos. ¿Qué no nos permite ir más allá de nosotros mismos? Que a nosotros nos encanta el corte y pega, que a nosotros nos encanta fusilar los diseños de otros. Yo decía el martes, dejemos de copiar los modelos y diseños de otros, no importa que hayan sido buenos, que hayan sido exitosos. Una cosa es tenerlos en cuenta y otra cosa es fusilarlos. Hay gente tan descarada que le colocan un trabajo en el bachillerato en la universidad y va y se busca los trabajos de semestres anteriores y va y lo fusila igualitico. A duras penas le cambia la portada, ¿no? Porque ahí va el nombre y no sé qué y el año, ¿no? Pero van y fusilan trabajos, etcétera, etcétera. Para no ir tan lejos. Entonces, ¿por qué? Porque el corte y pega, que se volvió ahora moderno, ¿cierto? Se volvió ahora por el tema de la facilidad que hay del internet y esas cosas, es una cosa muy antigua. Es la copiadera de la copiadera. Entonces, mientras uno no pueda establecer sus propios diseños, ¿cierto? Pues la verdad es que va a ser muy difícil la expansión. Usted va a estar limitado, ¿por qué? Por el diseño del otro. Nosotros estamos limitados por los diseños de nuestros padres. Hasta aquí llegó usted. En la época en que nosotros fuimos criados, todavía las mamás definían con quién se iba a casar la muchacha. Y le buscaban, ahí eran casamenteras, y le buscaban ahí al que tuviera pinta como que ganaba algún dinero y con ese se fue. O sea, le definían el alcance de las cosas para ser claros, ¿sí? Entonces, todavía, ya las mamás no hacen eso porque los hijos no se dejan, ¿cierto? Pero el medio sí condiciona el alcance de cada persona. Entonces uno se da cuenta de eso. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, Dios no te dará expansión si tú lo estás pensando en ti mismo y en tus propios intereses. Dios le permitió una expansión grande a Salomón, tremenda, pero cuando Salomón se salió, dejó de seguir al Señor, se enloqueció él era Salomón, él era el máximo, él era el bravo, se sale y hace un poco de cosas
dice que el reino de Israel, que había crecido muchísimo, una expansión grandísima, se dividió. Y cuando pasa a manos de su hijo Robán, se acabó de dividir en dos, y finalmente con los años, varios años después, el reino de Israel desaparece. Para que entendamos el tema de la expansión. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere expansión. Todo el mundo quiere multiplicar, pues sí, no es tan difícil, ¿cierto? Pero expansión es otra cosa. Y lo otro es una expansión que dure en el tiempo. Es una cosa importantísima. ¿Por qué ese diseño tan interesante? Porque obviamente la expansión implica que uno pueda tener, como el caso de David a Salomón, pueda tener propiedades, riquezas, poder, gobierno, administración, etcétera. Es algo muy interesante. ¿Por qué ese diseño no funciona en todas las personas? Debía funcionar relativamente de una manera simple en todo el mundo. Porque las tinieblas montaron unos diseños, todos los diseños de Dios, hay un contradiseño de las tinieblas, y entonces montó un diseño para contrarrestar ese diseño, porque ese diseño era tremendo. Usted se imagina que nosotros, todos los hijos de Dios, el testimonio de nosotros no es que, mejor dicho, la bendición está pero tremenda, me dieron el préstamo, compré una casa nueva, me salió la casa, el apartamento, me subieron el sueldo, y el negocio que yo con la dirección de Dios puse, eso está vendiendo el triple de lo que vende, y mejor dicho, estamos, vea, aquí, pastor, échele la bendición ahí, bendígame aquí este carro que compré, mejor dicho, no importa que no sea el último modelo, un Lamborghini, un Maserati, un Ferrari, pero sí es ahí un Cinca o un carrito, pero está nuevo, ¿sí? Entonces, sería una cosa... por eso es que a veces la prosperidad de los malos es más llamativa, porque esos sí cargan de todo eso, obviamente, mala vida, y nosotros no, porque no hemos entendido el concepto de la expansión y el concepto de la fructificación. Entonces, ¿qué hacen las tinieblas? Monta un diseño de parálisis, y es parte de lo que vimos el jueves. Y en ese diseño de parálisis empieza uno a darse cuenta que tiene un montón de estrategias, y la gente todo el tiempo, vuelve con la misma estrategia. Si ustedes se acuerdan, una de las estrategias son las excusas. La gente tiene excusas para todo, pero para no hacer. Entonces, primero las excusas, luego la dependencia de otros. A nosotros nos encanta depender de otros, nos encanta el corte y pega. Tenemos el tema de la murmuración y la queja. El pueblo de Dios es un pueblo muy murmurador. Tenemos la falta de coraje y el poco esfuerzo para dedicarnos de nuestra vieja naturaleza todavía nos ronda y obviamente nos ronda a todos. Todavía nos habla aquí nuestra vieja naturaleza al oído, ahí nos habla toda hora, ¿sí? Y entonces uno le falta como el cuento cuando viene un zancudo, ¿no? Usted cuando viene un zancudo que lo va a picar. No, pero con nuestra vieja naturaleza ahí. Ay, bueno, papi, retírate. Fuera en el nombre de Jesús. Papi. Entonces, ese va, bien, él se para ahí. ¿Sí? Entonces, no nos hemos desligado. Somos personas que son muy incrédulos a ratos, dudamos. Y somos muy mediocres. Nos falta autenticidad. Esa es una cosa que me ha cuestionado muchísimo el Señor. O sea, porque uno a ratos es bien raro, ¿sí? Y uno es el resultado de un proceso en la vida. No hay que echarle toda la culpa a los papás. Uno es el resultado. Yo me ponía a pensar, yo dije, bueno, yo en mi rendimiento académico, en todo el proceso de rendimiento académico que yo estuve, pues yo puedo decir que era 7 sobre 10. No era muy brillante. De pronto, mi hijo Jorge fue 8 sobre 10. Digamos que 8 sobre 10. O de pronto 7,5. Y uno creía que como que esos 7 o 8 era una cosa buena. Eso es una mediocridad total. O sea, y cuando uno ve, por los hijos de Jorge, que son niños de 9,5, 9,8, 9,9 sobre 10,
Entonces uno se queda como que, ¿y esto qué fue? Ah, no, es que si usted de chiquito no le dice la mediocridad, allá, y usted todo es corte y pega, y usted todo es facilismo, pues va a ser muy difícil. Usted mismo se está limitando. El problema aquí no es que qué berraco, yo no estudio casi nada y paso las materias. Entonces el concepto no es pasar. El concepto es cómo pasó. No es que usted pasó fue raspando. Y casualmente hicieron el corte y el corte fue ahí, me hizo la chuler. Entonces es un problema. Porque es que eso va a condicionar el alcance de mi vida posterior. Entonces uno cree que no. Uno cree que como que está bien. No, eso no está bien. ¿Sí? Porque es que aquí no, o sea, aquí usted no está compitiendo, porque la gente dice, no, que el bullying y un montón de cosas. Bueno, eso funciona. Pero es que usted está compitiendo con usted. Entonces yo me acomodo a todo ese montón de mediocres de mi salón o de lo que sea, de mi casa, y no soy capaz de hacer lo contrario. Entonces uno dice, no, o sea, si yo lo puedo hacer. Entonces uno se da cuenta de eso. Entonces es muy interesante porque esa es una de las estrategias del maligno, es la mediocridad y la falta de autenticidad. No somos auténticos. ¿Sí? Entonces yo cuando, a mí el Señor me ha dado muy duro con todo esto. Duro, 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 duro. Porque es que cuando usted dice, cuando uno se pregunta y es que uno ve personas que tienen unas capacidades enormes, pero no, nada. Tienen unas capacidades enormes, tienen una carrera profesional y nada. Y nada. Y en la vida personal son también iguales. Y los botan de un empleo y van para el otro y tal, salen de un novio y caen en las manos del otro. Aquí no estamos hablando de nadie, ¿no? Estamos hablando en general, porque de pronto van a decir los que vinieron, ay, el pastor siempre nos la ha hecho. No, 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 estamos hablando en general, estamos hablando de lo que me pasó a mí hace como 50 años. ¿Sí? Entonces estamos hablando de eso. Eso se llama ¿qué? Parálisis. Porque a uno nadie le dijo, que uno estaba llamado desde el mismo Génesis, desde el vientre de la madre, llamémoslo así, porque el Génesis, en el concepto de uno, es el vientre de la madre. El embarazo de la mujer es el Génesis de esa persona, si lo podemos entender. Entonces, desde el Génesis estamos llamados a eso. Entonces usted tiene que hablarle a ese que está allá adentro, o que la persona que está adentro, niña o niña, tiene que hablarle. Y decirle, eres real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Eres un hijo o una hija de Dios, con unos alcances increíbles ahí. Pero si usted dice, este chino se jode, y es que, mejor dicho, me lo voy a sacar. No, pues, ese es su génesis. Ese es su génesis. Y más encima cuando nace le dicen, ay no, este sí ni se parece a mí, dice el papá. Usted parece allá el negro de la tienda. Ese es el génesis. Entonces, ese es el génesis de esa persona. Pero el génesis de Dios dice, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y administradla. Esto es de expansión. Esto es de ensanchamiento. Esto es de expansión. O sea, aquí estamos llamados. Usted no está llamado a ser dueño de una casa. Usted está llamado a llamar 3, 4 casas. Usted está llamado a que, como dice la palabra, a que le alcance y le sobre. Ah, no. Usted no está llamado a que le pegue ahí al primero que pasó, al señor de la leche que pasó pitando ahí. Porque usted cree que ese es el gran empresario de la leche. Así de simple. Entonces, cuando uno lo entiende, uno entiende cómo es que trabajan las tinieblas. Entonces, cuando a la persona le van a decir algo, entonces la persona dice, ah, no, sí, es que yo no tengo quien, cuando viene el mover de Dios, yo no tengo quien me ayude para estar ahí en la jugada, es que yo no tengo quien ore por mí, que me ayude ahí en el mover de Dios, es que si me ayudaran a orar, yo, pan. O sea, uno tiene la queja lista, ¿no? Perfecta, sí, perfecta. Las personas viven, como decíamos ahora, ¿no? Mirando atrás.
Ayer me tocó a la hermana Lisa darle una orden. Hermana, traiga un montón de bolsas y bota un montón de cosas que están ahí, pasando por unas ollas que están en una caja. Y ella dice que yo no le dije, pero bueno, está bien. Yo llegué como más de 2 años, imagínense, llevamos un año de pandemia, más otro año. Bote esas ollas, regale a la que quiere, poco de ollas ahí. A mí no me interesa. Sí. Y estaban las ollas ahí, y uno no podía entrar a la pieza de atrás porque hay una caja hace una cajota así con ollas. ¿Quién usa las ollas? Nadie. Aquí. Posiblemente allá afuera alguien las usa. Una piscina vieja que está por allá afuera, esperemos que la lleven esta noche. Y desocupamos como 4 o 5 bolsadas, ¿no? Unas aspiradoras viejas dañadas, un montón de cosas dañadas ahí. Entonces uno es feliz con eso. Entonces uno dice, ya podemos caminar, ya podemos entrar a las piezas, ya le vimos la cara al mugrero que había ahí, porque detrás de todo eso hay un mugrero. Así es nuestra vida. Nosotros, sí, o sea, la santidad más tremenda, aleluya, gloria a Dios, pero hay un mugrero que no deja ver el mugrero de la maldad que hay detrás de nosotros. Entonces uno se da cuenta que uno sí, efectivamente, por eso es que no avanzamos más. Nosotros podríamos avanzar muchísimo, muchísimo. Yo me he quedado asombrado de todo lo que el Señor me ha permitido avanzar últimamente. Yo lo comento, en los últimos 4 o 5 años. Es un avance extraordinario, que no tiene nada que ver con todas las cosas malas que hice yo cuando era estudiante, ni cuando era profesional. Porque uno a rato sí, exactamente, uno no se robó nada, ni fue corrupto en su labor profesional. Pero es que a veces el problema no es que usted es por acción, sino por omisión. Y entonces uno se hace el pendejo. Y actúa con una mediocridad enorme. Entonces uno se da cuenta de lo importante que es uno podernos romper con la mediocridad que a veces lo rodea. Para entender eso, cómo funciona, para romper con eso, entonces uno debe mirar qué hizo el Señor Jesús. ¿Cómo lo hizo? Y darse cuenta que uno no ha entendido, o a lo mejor no lo ha explicado bien, cómo es que funciona eso. Porque cuando uno se da cuenta, uno dice, pero si ahí está explicado, y eso está muy claro. Está tan claro y tan explicado que uno no entiende por qué. Entonces, un aspecto importante, ya vimos todas las estrategias, las vimos el martes, que usa el maligno para que nosotros estemos paralizados, para que nosotros no veamos ni una. ¿Sí? Es que a uno debían llamarlo, vea, le ha sido adjudicado este subsidio del gobierno, este tal. Ay, sí, claro, aleluya. ¿Sí? Ha sido llamado a este empleo, tal, y así todas las cosas. O sea, es que así debía ser, ¿cierto? Pero desafortunadamente no es así. Y a veces tampoco, pues no le ayudó mucho la hoja de vida, ¿no? La mía no ayudaba mucho. Lo que pasa es que yo sí soy un bendecido de Dios. Sí, con mi hoja de vida tan mala, y me llamaron a Ecopetrol, pero mi hoja era mala. Yo perdí hasta educación física en la universidad por estar allá de revoltoso. Y entonces, pero bueno. Entonces uno dice, uno con otra hoja de vida diferente, no solamente hubiera entrado a Ecopetrol, sino de pronto alguna empresa internacional. Y no hubiera ganado en pesos, sino en dólares. Entonces uno realmente no sabe ni dónde está parado. Entonces, para poder entender cómo funcionan las cosas de Dios con respecto a eso que no nos permite alcanzar realmente esa bendición, ese diseño de Dios, uno va a la palabra. Dice la palabra que en Lucas 5 habla de un paralítico. Dice que el Señor estaba enseñando la palabra y habían diferentes tipos de personas. O sea, la enseñanza de la palabra tiene personas que están de acuerdo y personas que no están de acuerdo. Personas que están sencillamente para cuestionar y criticar y personas que están realmente dispuestas a recibir el mensaje. Entonces dice que estaba ahí sentado, ya habían algunos fariseos y otras personas, pero dice algo extraordinario ahí. ¿Sí? Dice, y el poder del Señor se mostraba en Jesús sanando a los enfermos. Entonces, había un poder y claramente, o sea, el concepto de la enfermedad, yo siempre he entendido que el concepto de la enfermedad no solamente es la enfermedad física, sino la enfermedad del alma, que es muy importante, que esa se ve
Y en este pasaje se ven las dos, para que lo entendamos. Tanto la una como la otra paralizan a las personas. Tanto la una como la otra paralizan a las personas y limitan el alcance de la persona. O sea, al limitarlo, la persona no puede lograr lo que podría lograr si realmente estuviera sana. No sé si me copian. Entonces, eso es una cosa bien importante. Entonces dice que estaba el Señor Jesús enseñando ahí, en ese sitio. Era una casa, parece que la casa tenía las puertas abiertas y la gente estaba afuera, ¿sí? Y dice que se acercaron unas personas que llevaban en una camilla a una persona que estaba completamente paralítico, o sea, era cuadraplégico. Y querían llevarlo a donde estaba el Señor Jesús, pero no podían porque había un montón de gente. Dice que había muchísima gente y obviamente no podían llegar a donde estaba el Señor Jesús. Entonces dice que las personas se subieron al techo, corrieron unas tejitas y como pudieron, bajaron al enfermo y lo pusieron delante de Jesús. Cuando Jesús dice que vio la fe que tenía, le dijo al enfermo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Entonces hay un contexto aquí muy importante. Aquí la discusión no es dar la discusión que se dio en ese momento de los fariseos que estaban ahí. La discusión es importante en el sentido que lo que rompe la parálisis de cualquier tipo de orden es que nuestros pecados son perdonados. Entonces, cuando uno lo entiende, porque la misma palabra dice en Mateo 28, versículo 1, venid a mí los que están cargados y trabajados y yo os haré descansar. Entonces, un concepto bien importante es ese. Ese es un concepto muy importante. Si uno entiende, dice, tus pecados te son perdonados. La discusión que había era que solamente Dios y no el Señor Jesús podía perdonar los pecados. Entonces, esa discusión vamos a dejarla aparte y nos vamos a quedar en que el perdón de pecados, ¿cierto? Obviamente que viene de Dios, quita la parálisis, en este caso, sobre esta persona. Pero sucede algo extraordinario aquí. Entonces, una de las cosas que uno tiene que mirar es cómo hizo Jesús. Cómo dice que Jesús interviene para extraer esa carga de pecado. Dice, porque para poder decirle, tus pecados te son perdonados, es porque Él ha podido entrar y ha ido a extraer, como un cirujano, ha ido a extraer esa zona maligna, ese tumor maligno, ¿cierto? Hay que ir a extraer porque si no, no funciona. Dice, a él pudo identificar esa carga de pecado. ¿Cuál es la carga de pecado que tiene paralítico este señor? Dice que él pudo entrar, pudo extraer esa carga de pecado y limpiar. No solamente extraer, sino limpiar la raíz de maldad. ¿Por qué? Porque la carga de pecado tiene un anclaje que es una raíz de maldad. Dice que no sea que brotando una raíz de amargura, es una raíz de maldad. Entonces dice que fue allá a extraer esa carga de pecado y a limpiar toda esa zona donde estaba esa raíz de maldad que salió de la persona que originaba esa parálisis. Es algo bien interesante. Posiblemente, porque la mayoría de las parálisis, sean los parapléjicos o los cuadraplégicos, la mayoría son productos de accidentes, golpes, algunas enfermedades, pero ese tipo de enfermedades pueden ser reversibles, pero lo que no permite que se reversan es toda una serie de cosas asociadas a nuestra mente y a nuestra alma que no permiten que la persona se recupere. ¿Por qué? Porque la persona se llena de resentimientos, de amargura, etcétera, más todo lo que tenemos adentro, pues obviamente es una carga de pecado que está allí. Entonces dice que él hace la carga de pecado. Entonces, uno de los conceptos bien importantes que la gente no ha podido entender, que es muy importante, es cuando uno confiesa sinceramente delante de Dios, confiesa el pecado, para que el mismo realmente el Señor se encargue de extraerlo y sacarlo. El perdón de pecados ha perdido, en muchas personas, ha perdido realmente la importancia y la incidencia de lo que produce en la persona. Porque el perdón de pecados genera un cambio. Genera un cambio. Porque la palabra, cuando usted va a la palabra de Dios de Mateo 28,
Dice claramente, no solamente que el Señor, usted le confiesa al Señor, Señor, yo vengo delante de ti para que seas tú extrayendo de mí esta carga de pecado y sacando la raíz de maldad que hay en mí, que seas tú extrayéndola, limpiándola. Entonces el Señor le dice, sí, claro, yo voy a extraer, voy a limpiar, pero, uno toma el concepto de Mateo 28, dice, pero es necesario que tú lleves mi yugo contigo. Porque si no, no funciona. Porque la gente dice, no, la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Perfecto. Pero la carga de pecado funciona cuando esa carga de pecado es extraída y obviamente uno lleva el yugo de Jesús. Entonces claramente ya no vivo yo, vive Cristo en mí y yo soy otra persona que obviamente ya no soy generador de que eso, porque como le dicen a uno, es que parece que le sacamos exitosamente el tumor maligno, cancerígeno. Y luego le empieza a molestar otra vez. Ay, no, que falla, fue que quedó un pedacito. Entonces hubo un error. Entonces aquí pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque uno tiene que empezar a llevar el yugo de Cristo. Aprender de mí que soy manso y humilde. Entonces, si no, estamos nosotros en lo mismo. Por eso aquí la gente, y por eso es que la gente se repite. O sea, la gente, esto es demasiado sencillo. Pero como lo que pasa es que no es fácil de practicar. Entonces es más fácil uno repetir palabras, es más fácil uno repetir versículos, es más fácil uno ahí, lo que quieras, repetir un montón de cosas que definitivamente llevar el yugo de Jesús. El yugo de Jesús quiere decir que nosotros somos una yunta con Él y Él va aquí y yo voy al lado. Él es el macho dominante y yo soy el macho que sigue al macho dominante. Entonces no hay chance de pecar. Aquí no hay opción. Entonces ahí empieza a suceder algo muy interesante. Dice que otro de los aspectos bien importantes es que todo lo que nos pasa a nosotros no es para que nosotros nos pongamos a glorificarnos nosotros, es para glorificar a Dios. Entonces uno le dice, Señor, glorifícate en mí para que yo pueda glorificarte. Entonces, lo entendamos, porque a veces la gente dice, pero ¿cómo así? Sí. Y muchas veces en nuestra vida no pasa nada porque es que nosotros somos muy desagradecidos con Dios. Porque nosotros no somos capaces de glorificar a Dios con vehemencia y contundencia. ¿Sí? Por eso es que muchas veces el maligno y el mal ejemplo del maligno y todos sus servidores pululan porque ellos sí, uy, es que la marihuana es buenísima. Sí, eso no. La nueva pepa que está allí, eso es buenísimo. Y así. Y con poquito la gente cae. Nosotros no somos capaces de disciplinar con fuerza. Dice que cuando el paralítico fue sanado por Jesús, dice, al instante, levantándose en la presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba, se fue a su casa glorificando a Dios. Me imagino la gritería. Nosotros no somos capaces. Entonces, dos conceptos. No solamente es que haya la extracción de la carga de pecado, la limpieza de la raíz de maldad, sino que también hay que llevar el yugo de Jesús y hay que glorificar a Dios. Entonces, uno empieza a darse cuenta que es importante. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere que el Señor, glorifícate en mí. Pero no es para que usted se quede con el milagro, se quede con el mandado del Señor, sino para que a través de lo que Dios hizo en usted pueda glorificar a Dios. Decirle, Señor, yo te glorifico, yo soy un testimonio aquí delante de todo el mundo de que esto hiciste tú por mí. Así de sencillo. Entonces, ahí no hay discusión. O sea, nadie puede discutir contra hechos evidentes como este señor acá. ¿Qué decían los fariseos? Ay, no, pero es que él, ¿por qué está sanando gente en el día sábado? Si es el día de reposo. Un legalismo de nosotros los seres humanos. Entonces nosotros somos así. Entonces claramente uno se da cuenta de eso. Y finalmente, hay una partecita de este pasaje, porque uno tiene que entender, en donde se produce una sanidad de la mente. Había en ese ambiente, o sea, cuando el Señor Jesús le dice al tipo, tus pecados te son perdonados. Todo el mundo empezó a decir, este tipo está loco. Tenía que decir, levántate,
cuadrapléjico, le ordeno al cerebro que nuevamente restablezca la comunicación vía sistema nervioso, vía la columna, vía la arteria tal, vía no sé qué, vía el tendón tal, a los músculos de tal, el músculo tal, que se unan, que funcionen y que en este momento se empiezan a mover. Perfecto. ¿Están esperando eso? Y resulta que el hombre es, tus pecados te son perdonados. Entonces uno, ¿cómo se podría entender de otra manera lo que sucedió? Porque si usted reflexiona sobre lo que dice ahí, dice, y la fe de ellos, no solamente fue el ejercicio de traer al tipo acostado ahí, no desmotivarse porque eso estaba lleno, no podían pasar, tener que subir al enfermo allá al techo y bajarlo. Eso indica que las personas eran personas cercanas al enfermo. Eso no todo el mundo se lo carga a uno así. Personas cercanas al enfermo. Pero previamente, uno entiende que era necesario, por eso él le dice, la fe de ellos. No la fe de haberlo traído ahí, de haberlo trepado por el techo, eso es parte de la fe. No, las oraciones previas, en donde la gente le decía al Señor, Padre Celestial, sí, es que se cayó de un caballo y quedó cuadrapléjico. Y el tipo tenía mucho dinero y quedó pobre y se amargó y deseó morirse. Bueno, toda la historia de las personas en oración. Entonces el Señor le dijo, la fe de ellos, porque ellos nunca dejaron de orar hasta que dieron la oportunidad. Me imagino que el Señor Jesús llegó a ese pueblo, hasta que se dio la oportunidad y lograron ¿qué? Presentarlo. Eso por ese lado. Segundo, pasar por encima de la duda. Decíamos nosotros que una de las estrategias de la parálisis de Satanás sobre la vida de la gente es la duda. Siempre estamos dudando si Dios realmente quiere hacer eso con nosotros. De hecho, nosotros repetimos, yo también. Ay, si Dios quiere. Yo también a veces lo digo. Sí, porque a veces está tan arraigado en uno. Hermano, si es que el problema no es si Dios quiere, el problema es que Dios ya está demasiado reglado, como dicen los abogados. ¿Sí? Dios ya estableció todo en su palabra, las promesas, todos los diseños, todo, la voluntad, todo. O sea, aquí no es si Dios quiere. Porque ya es, o sea, Dios ya estableció, ya está escrito en el libro de la vida, nuestros hechos, dice que cada uno de los hechos que van a pasar en nuestra vida está escrito en el libro de la vida. Entonces aquí el problema no es si Dios quiere. El problema es, ¿qué es lo que quiero yo? Así de sencillo. Entonces, dice claramente ahí que había una duda y una incredulidad de todos los que estaban ahí. Y ese día, no solamente recuperó la movilidad el paralítico, sino también los religiosos y todo el pueblo que estaba ahí. Es que el problema es ese. El problema es que a uno no le pueden inyectar fe. Nos podrán inyectar la vacuna del COVID-19, pero no nos pueden inyectar fe. Los demás pueden orar y ayudar con su fe, pero no me pueden a mí inyectar fe. Aquí era un caso especial del paralítico, pero se prestó para algo bien importante. No solamente era la parálisis física del paralítico, sino también era la parálisis del alma de los demás. Dice en el versículo 26, dice, y todos sobrecogidos de asombro. ¿Por qué? ¿Por qué estaban asombrados? Porque eso pasó por encima de todas las dudas, la incredulidad de los presentes. Y les cayó temor. O sea, el temor sale cuando uno estaba en una sensación de duda y empieza uno, uy,
realmente esto sí es la manifestación de la presencia de Dios. Y decían, hoy hemos visto maravillas. Entonces, una de las cosas bien importantes es, como les decía hace un ratico, es que el perdón de pecados, porque a la persona, cuando una persona le dice, no, oiga, es que tal cosa no me está saliendo, tal cosa está mal, no sé qué, tal cosa, y uno le dice a la persona, pues hay que mirar si hay alguna carga de pecado, de alguna raíz de maldad. ¡Ay, cómo se le ocurre! Yo lo que estaba esperando una oración ahí, ¿sí? Para que, no sé qué, para que las ventas aumenten, para que me salga el empleo, para lo que sea, para que, ¿sí me entiendes? Para que me salga el viaje. Y usted me viene a salir con esas. Sí, porque la gente es así. No, pues hay que revisar si hay una carga de pecado y hay una raíz de maldad en uno, ¿cierto? Que en la cual hay que trabajar. El perdón de pecados quita la parálisis en nuestras relaciones personales con nuestros hermanos. Montones de problemas entre hermanos. Están paralizadas las relaciones. No nos podemos ni hablar. Y cuando nos hablamos eso, mejor dicho, grosería, patanería, van y vienen. Yo sé que a lo mejor yo estoy hablando de mi familia, no la de ustedes. ¿Sí? Y eso que la relación con mis hermanos ha mejorado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Todos son católicos, yo no soy católico. ¿Sí? Hasta cura tenemos en la casa, pero es más grosero que... Entonces yo sí era grosero. En mi casa todos son groserísimos, vulgares. Entonces uno tenía problemas. No, yo ya, señor, yo poco a poco iba mejorando. ¿Por qué? Porque yo, dice, dejarás a padre y madre. Yo esa familia ya la dejé y armé mi propia familia. Porque la palabra dice, dejarás a padre y madre y armé mi propia familia. Esa es la familia allá, de yo salí. Debo tener las mejores relaciones. Ojalá fueran excelentes. Pero yo ya formé mi propia familia. Entonces ya vengo aquí a formar el bonche aquí en mi casa. Con mi pareja, con mis hermanos. Entonces el perdón de pecados quita la parálisis, va y busca los pleitos, las dificultades, los problemas, va y busca cuál es la carga de pecado que eso trae. ¿Por qué? Porque mucha gente no ha podido despegar en su vida porque no ha podido superar esa carga de pecados. Se casó, armó familia, fracasó, ejerció una profesión, fracasó y hoy no tienen ni dónde caer muertos. Eso es una carga de pecado. Eso es una evidencia real de no haber entendido el Evangelio correctamente. Eso es real. Cuando todos, inclusive, están esperando que se mueran los papás para ver cómo rematan ahí la herencia que va a dejar. Eso es una realidad, puño a puño. Eso no es mi realidad, esa es la realidad general. Yo no sé si del mundo, por lo pronto lo que uno conoce aquí en este país. Entonces, es una realidad. ¿Qué lo quita? El perdón de pecados. El perdón de pecados nos ayuda a mejorar la relación con nuestros familiares, por malentendidos de pareja, por problemas de adulterio, separación, etcétera, etcétera. Hay gente que sigue dándole vueltas a lo mismo y sale de una mala relación, cae en una nueva relación mala y ese tipo de problemas. El perdón de pecados quita la parálisis en nuestras finanzas. Al quitar la culpa por las pérdidas en las inversiones o gastos del pasado. Eso lo quita el perdón de pecados. Porque si no, el diablo a través de la culpa nos va a moler todo lo que nosotros hagamos. Siempre va a haber problemas con eso. Mientras uno no se perdone, por eso sí, yo tengo que perdonar esa parte, porque mis finanzas no están fluyendo como deben fluir. En algunos medio fluyen y hacen mucha bulla. En otros no fluyen. No, es que esta cosa tiene que ser al 30, al 60 y al 100. Entonces uno dice, no, aquí hay una cosa que
uno está paralizado. Eso tiene que funcionar. Ese cuentico, "Ay, no es que tengo atadas las finanzas". No, eso es un cuento. Eso es un cuento. O sea, uno no puede seguir con esquemas religiosos ahí. O son modelos religiosos. A ver, ¿ustedes le están yendo mal en las finanzas? Sí. Eso es que alguien seguramente le echó alguna maldición a las finanzas. Es que no sé qué. Bueno, sí, hay gente desocupada para todo. Sí, posiblemente sí. Nadie va a decir que no. Pero vamos a mirar. Esa oración no sirve. Sí, ¿qué tal? Que si uno hacía así, se echaba aceite y soltamos las finanzas. No. Vamos a ver cuál es la carga de pecado y la raíz de maldad que está originando esa parálisis en nuestras finanzas. Porque tienen que fluir. Porque no puede ser que se me vengan todos los agiotistas al tiempo. Porque no puede ser que se me vengan a mí todos los problemas al tiempo. Entonces vamos a mirar y vamos a ir claramente a decir, claramente, Padre Celestial, Señor Jesús, estoy paralizado en mis relaciones personales porque realmente todo me sale mal. Porque el problema no es uno, y a rato uno se queda asombrado, ¿no? Hay personas que todo el tiempo todo les sale mal en las relaciones personales, pero le echan la culpa a todo el planeta menos a ellos. O sea, ellos están bien. Es que yo no entiendo por qué los demás sí pueden tener novio, marido, amante, lo que sea, y yo no. O si tengo, ese todo se me desbarata, no dura nada. Y así. ¿Y por qué me tocó a mí este marido tan malo, esta mujer tan mala? Sí, porque uno le echa la culpa a todos los demás. ¿Por qué me tocó? Y lo mismo las finanzas. No, es que esa cosa debe fluir. Porque hay una esencia fundamental que claramente dice fructificar. Tenemos que ser fecundos, fecundos en las relaciones, fecundos en las finanzas. El perdón de pecados quita la parálisis del desaliento y frustración de los fracasos o engaños vividos y nos vigoriza para superarlos y volver a la senda victoriosa en Jesucristo. Todos y cada uno de nosotros hemos tenido frustraciones, hemos tenido decepciones por fracasos o engaños vividos, por montoneras. Porque realmente a uno le encanta poner los ojos en el hombre y el hombre es lo más engañoso que hay. Bueno, en género, ¿no? Hombre o mujer. Eso, mejor dicho. Ahí salió en la prensa una señora muy hermosa, administradora un poco de edificios en Bogotá, y le tumbó la platica a 8 edificios ahí, se llevó como 300 millones de pesos. La administradora. ¿Y por qué la contrataron? Porque la señora era una tremenda mujer. Y los tenía todos los señores carreteados, me imagino, ¿ya? Porque entonces uno no se puede quejar de nada, porque estas cosas son así. Entonces hay frustraciones, hay engaños, ¿cierto? Que no lo dejan a uno funcionar. El perdón de pecados quita la parálisis de la depresión extrema, originada en las malas decisiones que se han tomado o en eventos traumáticos del pasado y sus consecuencias que nos afectan hoy. Eso, si usted no lo quita, no funciona. ¿Ustedes cómo ven este salón? Chévere. No hay sillas, no hay tablero, se ve como despejado, ¿sí? Así estuviera lleno de personas. Despejado, nada. La silla la metimos por ahí atrás. Ya también organizamos. Usted puede pasar y mirar. Se ve chévere. Falta todavía botar otro poco. Porque es que a uno realmente no se ha perdonado. Uno todavía tiene sus cosas con el pasado. El pasado todavía le habla a uno. La vieja naturaleza le habla a uno. Entonces uno no está bien. Porque esa no es la forma en que uno debe hacer las cosas. Ay, vamos a dejar ahí porque vean, ya se nos pasó la hora. Vamos a levantarnos, vamos a poner de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos, Padre Celestial, que tu voluntad para nosotros, cada uno de tus hijos, es que seamos fructíferos y nos multipliquemos.
llenemos la tierra y la administremos. Que ciertamente podamos ensanchar, ampliar, extender el espacio de nuestra carpa, de nuestra tienda. Que podamos romper con las limitaciones preconcebidas desde nuestra infancia. Hoy, Padre Celestial, te pido que intervengas en el génesis de mi vida para cambiar las cosas que me afectaron aún desde el vientre de mi madre. Reconociendo que quizás tú fue un hijo o una hija deseada. Reconociendo el sufrimiento que mi presencia pudo haber generado en mi madre. Hoy te pido, Señor, que modifiques tanto en ella como en mí el génesis de mi vida. Para que los factores y hechos que generaron las dificultades durante el embarazo que generó mi vida, Señor, tú las sanes. Porque el tiempo ha corrido, pero hay circunstancias que aún hoy me afectan. Por eso, solo tú, Padre Celestial, puedes modificar los hechos, las circunstancias que pasaron. Puedes traer, Señor, y generar en mi madre y en mí el perdón de pecado necesario. No es ir a pedir perdón a una persona, porque muchas veces hemos pedido perdón a otra persona en su presencia y apenas la persona se ausenta, ese perdón pierde todo efecto. Yo quiero recibir el perdón de pecado, Señor, que restaura y restablece el diseño divino tuyo en mi vida, Señor. Yo quiero entender eso. Yo quiero entender que no fui uno más, sino que mi carrera, que competía con mis demás hermanos. Yo quiero entender, Señor, que yo tenía una carrera propia, que tenía un camino propio, que no tenía nada que ver con las competencias por un plato de comida o por las competencias del favor de una madre o un padre, que tenía una carrera propia que desarrollar, en donde era necesario esforzarnos, porque se establecieron unos límites que no eran los límites tuyos, Señor. Porque tu palabra dice claramente que no nos limitemos, que tenemos que limitarnos con el pecado, con la maldad. Pero en lo que tenemos que hacer, no podemos limitarnos. No podemos estar emitiendo conceptos que favorecen las limitantes que tenemos. No podemos sencillamente levantar las barreras del alcance de nuestras metas cuando no hemos quitado las barreras de las limitantes en nosotros mismos. No seremos realistas cuando lo hacemos. Primero levantemos las barreras de las limitaciones que tenemos, que cada uno de nosotros sabe, porque entendemos el génesis de nuestra vida hasta el mismo apocalipsis de la misma. Levantemos la barrera de nuestras limitaciones para poder levantar la barrera de nuestros alcances. No es solamente escribir lo que queremos que Dios tenga en cuenta para nosotros,
Porque eso sencillamente es lo que cualquier padre quiere para un hijo. Una casa, una familia, una empresa, un trabajo, salud, buenas relaciones. Porque eso es lo que un buen padre quiere para un hijo. Aún muchas veces en las exageraciones que nosotros le colocamos a las cosas. No es solamente eso, levantar las barreras de nuestras aspiraciones cuando no hemos levantado las barreras de nuestras limitantes. Hoy tenemos que decirle a esas limitantes, a las excusas, a las quejas, al depender de otros, al vivir de la copiadera de otros, a la falta de autenticidad, a la falta y la capacidad de alejarnos de nuestra vieja naturaleza improductiva que nos ha encerrado en limitantes, que nos ha encerrado en escaseces. Hoy, Señor, le decimos a esas limitantes que ya han sido identificadas en nosotros, que las hemos inventariado, que ya hemos tomado la decisión de empacarlas como trastos viejos para empezar a sacarlas de nuestras vidas, para que ya no estén en la residencia de nuestra vida. Así como los trastos viejos de nuestra casa, los vamos a sacar. Ya no los vamos a seguir justificando porque no sirven, porque no sirven. Y cuando se van, empezamos a ver, primero, que hay un ambiente diferente. Segundo, que hay más espacio. Tercero, que empezamos a ver cómo fluyen cosas diferentes y los recursos necesarios para reemplazar todas las cosas que ya no servían o que eran viejas o obsoletas, porque eran parte de nuestro pasado mismo, por cosas que nos muestran un camino diferente hacia el futuro. Padre Celestial, hoy nos presentamos delante de ti y te pedimos, Señor, que nos ayudes, porque reconocemos ciertamente que tenemos dificultades, problemas en nuestras relaciones personales, porque nuestra vida amorosa no es una buena vida. Son fracasos, frustraciones, engaños, Señor. Porque nuestra vida familiar con nuestra cónyuge o pareja o nuestros hijos debía ser mejor y no sencillamente una cosa por convivir o una cosa por conveniencia. Porque nuestras finanzas no fluyen como debían fluir. Porque nuestras finanzas están tan limitadas que muchas veces no nos alcanza ni siquiera, Señor, para cubrir los costos de nuestros alimentos. Padre Celestial, yo te pido, Señor, que me ayudes a sacar esa carga de pecado que los fracasos, los engaños vividos han generado en mí. Para poder desarrollar proyectos nuevos, cosas nuevas, para poder caminar por los caminos tuyos, Señor, y no los que el mundo me ha mostrado. Padre Celestial, ayúdame a sacar la carga de pecado y la raíz de maldad. Que las malas decisiones y los eventos traumáticos del pasado han generado en mí. Porque me han paralizado. Porque me han llenado de dudas. Porque no me permiten, Señor, andar como tú quieres que yo ande. Hoy, tal como en ese pasaje de la Biblia, tú nos dices, levántate, toma tu lecho. Hoy nos levantamos con alegría y glorificamos al Padre Celestial. Porque sé que Él nos oye. Porque sabemos que tú nos oyes, Señor.
y respondes a las oraciones de tus hijos. Hoy, Padre Celestial, presentamos este grupo de personas delante de tu presencia para que tú obres en cada uno de ellos, Señor. Padre, te damos gracias. Y hoy sellamos esta palabra de bendición en nuestra vida. Y queremos, Señor, honrarte, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros.